Gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una novedad muy interesante del SDK de inteligencia artificial de Laravel. La novedad es el Human Tool Approval, o lo que sería la aprobación humana de la herramienta. Pero primero tenemos que entender qué es un SDK, de las siglas Software Development Kit. Es básicamente un conjunto de herramientas, clases y utilidades que un framework o plataforma nos da para integrar una tecnología sin tener que construir todo desde cero. En este caso vamos a ver este SDK. ¿Y qué es lo interesante? Que nos permite trabajar con modelos de inteligencia artificial, agentes, herramientas o tools, conversaciones y distintos proveedores como por ejemplo Gemini. O también podríamos utilizar OpenAI o cualquiera. Y todo desde una API integrada al ecosistema de Laravel. Esta nueva funcionalidad, el Human Tool Approval, resuelve un problema muy importante. ¿Cuál es? Que una IA pueda decidir qué acción necesita realizar, pero que ciertas acciones sensibles no se ejecuten automáticamente. Por ejemplo, imaginemos que un agente puede publicar determinado contenido, por ejemplo en las redes sociales o en cualquier otro lugar. La IA puede entender que necesita usar una herramienta llamada, por ejemplo, Publish Post. Entonces, gracias a esta herramienta, puede preparar el título, el contenido, pero antes de publicar realmente, Laravel puede detener la ejecución y esperar una aprobación humana. Bien, para esta demo, para este ejemplo, vamos a usar Laravel en última versión, en la 13. Vamos a utilizar este SDK y vamos a utilizar Gemini como proveedor de IA. Vamos a usar Gemini porque tiene un free tier. Así cualquiera puede seguir el ejemplo sin necesitar una API, por ejemplo, de OpenAI. ¿Y por qué no con OpenAI? Porque en general son pagas. Bien, es muy barato, son centavos de dólar, pero ya hay que poner la tarjeta de crédito, etc. Así que vamos a utilizar algo simple con Gemini. Y el ejemplo va a ser justamente ese, un agente que puede generar y publicar contenido, pero donde la publicación requiere nuestra aprobación. El flujo va a funcionar más o menos así. Bien, acá tengo la explicación. La tengo un poquitito así, se ve un poquito mejor. Entonces, ¿cómo sería el flujo? El usuario le hace una petición al agente. El agente envía esa petición al modelo de IA, que en nuestro caso va a ser Gemini. Es decir, el agente interpreta esta solicitud. ¿Y qué quiere decir? Que interpreta lo que necesita hacer y decide que debe usar una herramienta. ¿Qué herramienta? En nuestro ejemplo decide usar Publish Post. Esa tool es simplemente una clase que nosotros definimos en Laravel para representar una acción concreta que la IA puede ejecutar dentro de nuestra aplicación. Pero como esta herramienta está marcada como approvable, Laravel no ejecuta inmediatamente su método principal. En cambio, pausa la ejecución, pausa el proceso y genera una aprobación pendiente. En ese momento nosotros podemos ver qué herramienta quiere ejecutar la IA y con qué argumentos. Por ejemplo, qué título quiere publicar y qué contenido va a utilizar. Después es donde aparece el humano en el circuito, es decir, podemos aprobar o rechazar esa acción. Y tenemos los dos caminos. Es decir, si la aprobamos, Laravel retoma la conversación, ejecuta Publish Post y devuelve el resultado a la gente para que continúe. En cambio, si la rechazamos, esa acción no se ejecuta. Entonces la IA sigue teniendo autonomía para interpretar la petición y decidir qué herramienta necesita, pero las acciones sensibles quedan bajo supervisión humana. Y eso es justamente Human in the Loop, es decir, automatización con inteligencia artificial, pero con checkpoints humanos en los puntos donde realmente importa. La IA decide qué quiere hacer, pero Laravel nos da la posibilidad de decidir si realmente puede hacerlo. Vamos a una carpeta, en mi caso voy a crear un proyecto. Tengo una carpeta que se llama Laravel, ahí vamos a crear este proyecto, botón derecho, abro una terminal. Tenemos la terminal, vamos a crear un nuevo proyecto, le vamos a poner Laravel New, le voy a poner Laravel Human Approval. Acá si nos pregunta si queremos usar un kit de inicio, para este proyecto no hace falta. También todo por defecto, vamos a usar Blade.
Muy bien, acá vamos a también en la parte de boost, vamos a poner todas. O sea, presionamos Enter y tenemos ya Guidelines, Skills, AMCP. Acá también vamos a poner ninguno y voy a poner acá Codex. Excelente, vamos a ingresar al proyecto. Vamos a tipear el nombre de la carpeta y desde acá vamos a abrir el proyecto en Visual Studio Code. Cerramos la terminal. Ahora vamos a abrir una terminal integrada y vamos a instalar el SDK para inteligencia artificial de Laravel. Se trata de un paquete oficial que nos proporciona una API unificada para trabajar con distintos proveedores de inteligencia artificial, agentes, herramientas, conversaciones y otras capacidades relacionadas con la IA. Laravel lo describe justamente como una API unificada para trabajar con proveedores como Gemini, OpenAI y Anthropic, entre otros. Vamos a instalar. Vamos a publicar la configuración y las migraciones de esta manera. Y finalmente vamos a ejecutar PHP Artisan Migrate. Acá está, porque hay que correr esta migración para estas tablas. Entonces, al instalar el SDK, no estamos simplemente agregando una llamada a Gemini. Laravel nos proporciona toda una capa para trabajar con agentes, tools, conversaciones, proveedores de IA y aprobaciones. Y lo que vamos a necesitar para este ejemplo son conversaciones persistentes, porque nuestro agente va a detenerse cuando encuentre una acción que necesita aprobación y después deberá poder reanudar exactamente esa misma conversación. Es decir, el flujo va a ser Laravel, Laravel, SDK, de ahí a la gente y de ahí a Gemini. Bien, dijimos que íbamos a utilizar Gemini. Laravel SDK soporta Gemini oficialmente y además podemos comenzar utilizando el free tier de Gemini API. Tenemos que ir a Google AI Studio. Lo buscan, ingresamos. En mi caso ya tengo un proyecto, si no vienen acá a la parte de proyectos y lo creo. El tema es que tenemos que generar una API key. Entonces voy a crear otra nueva. Acá me dice si quiero utilizar un proyecto, yo puse cualquiera, no hace falta, lo pueden hacer ahí, pueden poner cualquiera. Y acá le voy a poner, o voy a dejar ahí Gemini API Key 2. Y voy a crear la clave. Excelente. Acá lo que tienen que hacer es copiarla. Vamos al proyecto y vamos a ir a nuestro archivo de variables de entorno. Y acá abajo vamos a poner Gemini API Key. Y ahí la pegamos. Ahora vamos a crear el agente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a nuestra línea de comandos. Vamos a utilizar PHP Artisan Make agent y vamos a ponerle un nombre que haga referencia. Publish Agent. Vamos a presionar Enter y fíjense a dónde lo crea. Vamos a, con Alt clic, vamos al archivo. Fíjense que ya tiene Laravel todo preparado para ir creando carpetitas, AI, agents. Y acá tenemos este archivo. Fíjense, tenemos una clase que implementa, hereda de agentes conversacional y has tools. Y adentro tiene algunos métodos, por ejemplo, tools, la parte de mensajes y la parte de instrucciones. Muy bien, pero en el contexto de Laravel, ¿qué es un agente? Es una clase que representa una IA con un comportamiento definido. No es simplemente mandar un prompt suelto a Gemini. El agente puede tener opciones, memoria de conversación y herramientas o tools disponibles para ejecutar acciones dentro de nuestra aplicación. Ahora vamos a configurar nuestro agente. Vamos a venir acá, fíjense en la parte de instrucciones, este método de instrucciones que es del tipo string y miren, por ejemplo, acá retornamos alguna palabra, pero nosotros vamos a cambiar y vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner acá un prompt y en la parte de tools, acá en la parte que devuelve, vamos a poner new y vamos a poner publish POP. Pero todavía esto no existe, así que nos va a marcar un error. Vamos a dejar ahí. Pero le prestemos atención y acá miren, acá nos faltó esta otra clase. Prestemos atención un momentito acá, que esto es importante para nuestra clase de nuestro agente. Acá estamos definiendo tres capacidades. Agent significa que esta clase es un agente de Laravel SDK AI. Conversacional significa que puede trabajar con conversaciones persistentes. Y acá en Has Tools
significa que puede ofrecer herramientas al modelo. Y acá estamos definiendo la implementación que vamos a utilizar para enviar prompts y recordar conversaciones. La pregunta es ¿por qué necesitamos recordar conversaciones? Porque nuestro flujo se va a detener a mitad de camino. Es decir, el usuario va a interactuar con el agente con Gemini y Gemini vuelve a Laravel y en este caso se va a pausar. Después, posiblemente varios segundos más tarde, el humano va a realizar la aprobación, Laravel recupera la misma conversación, ejecuta publish post, que ya lo vamos a crear, y Gemini continúa. Sin esa conversación persistida, Laravel no tendría el contexto necesario para continuar desde donde quedó. Y miremos acá Tools. Esto simplemente es una herramienta que la gente puede utilizar, pero ojo, nosotros no llamamos manualmente a Publish Post. Es Gemini quien recibe información sobre las tools disponibles y decide cuándo necesita usar una. Es decir, Laravel le expone la herramienta al modelo, pero es la IA la que decide cuándo necesita utilizarlo. Ahora vamos a crear Publish Post. Y acá ya no es Make Agent, acá es Make Tool. Y acá tenemos el nombre de la tool. El SDK de Laravel trabaja con tools como clases que exponen una acción concreta al modelo. El agente puede decir cuándo utilizarlas y qué argumentos pasarle. Entonces, la tenemos acá. También fíjense que ya va ordenando todo en agentes, tools. Muy bien, ya junto con Artisan ya tenemos acá y también es una clase. Ya tengo el código generado, igual el proyecto no tengo ningún problema, se los dejo para que lo puedan descargar en el repositorio del canal. ¿Qué es exactamente una tool? Una tool es una acción concreta que ponemos a disposición de la gente. El modelo no ejecuta PHP directamente. Laravel le describe qué herramientas existen, qué hacen y qué parámetros necesitan. Después el modelo puede decidir cuál usar. En nuestro caso, Publish Post, que representa publicar contenido dentro de nuestra aplicación. Puede ser una publicación real en una base de datos, un CMS o incluso una API externa. Pero en este caso, para nuestra demo, vamos a simularlo y devolver solamente un mensaje. Fíjense acá en Description. Esto es importante porque describe la herramienta para el modelo. Es decir, Gemini necesita entender muy bien, esta herramienta sirve para publicar posts. La IA usa esa descripción junto con el esquema para decidir cuándo utilizarla. Acá tenemos el esquema. El esquema define qué información necesita la tool. En nuestro caso, título y contenido. Y bueno, acá vemos, los dos son requeridos, obligatorios, tenemos una descripción y tenemos el tipo, en este caso string. Acá no estamos construyendo un array manualmente. El modelo genera los argumentos basándose en la petición del usuario y en el esquema de la herramienta. Y miren, acá tenemos el handle, que es quien maneja todo. Y fíjense que acá es donde aparece el Human Tool Approval, que es acá en esta parte donde heredamos Approval, la tool, y hacemos uso de Interacts with Approval. Al implementar Approvable, convertimos esta tool en una acción que no debe ejecutarse inmediatamente sin aprobación humana. Entonces ya el flujo va a cambiar. Va a ser Gemini Publish Post y el handle. El flujo va a cambiar de lo que sería Gemini Publish Post al handle. Va a cambiar a Gemini decide usar Publish Post, Laravel ve que es un approvable, pausa la ejecución, espera la decisión humana, aprueba y le pasa todo al handle. Es decir, Gemini sigue teniendo autonomía para decidir usar Publish Post. Lo que Laravel controla es si esa acción realmente se ejecuta. Ahí está la separación entre decisión de la IA y autorización humana. Bien, como no tenemos un kit de inicio ni nada para registrar usuarios y necesitamos hacer una prueba, vamos a crear uno y vamos a utilizar Tinker, perdón. Acá está, vamos a ingresar y tenemos que pegar este código, es decir, accedemos al modelo, creamos un usuario, un nombre, un email y una password. Y ya lo tenemos acá. La pregunta es, ¿para qué necesitamos este usuario? Porque el agente utiliza Remembered Conversation y eso hace que Laravel persista la conversación en la base de datos. Cuando la tool quede pausada, después podremos retomarla con el mismo usuario y el mismo ID de la conversación. Ahora vamos a
tipear exit, excelente. Hacemos un clear para limpiar la consola y vamos a ir a nuestras rutas. Acá están, rutas web. Este si quieren lo podemos quitar y vamos a crear una ruta. Vamos a poner acá, tenemos que llamar acá al modelo, a nuestra gente, acá también al lab. Fíjense, y creo que ahí tenemos todo. Laravel documenta que cuando una tool approvable es llamada, el agente se pausa antes de ejecutar la herramienta y la respuesta contiene las aprobaciones pendientes con el ID de la tool call, nombre de la tool, argumentos y motivo. Es decir, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que cuando ingresemos a esta ruta vamos a tener algo así como localhost 8000 y esta ruta, Gemini debería implementar publish a post y decidir necesito usar publish post. Pero como publish post implementa approvable, Laravel debería frenarse. Muy bien, vamos a hacer una prueba. Vamos a correr la aplicación Composer Run Dev. Muy bien, ya tenemos la aplicación corriendo. Acá me muestra esto porque yo quité la ruta, creo que de bienvenida. A ver. Aquí está, ahora sí se ve perfecto. Simplemente había quitado esta ruta, pero voy a colocar acá esta otra ruta y vamos a invocar acá a la gente, al modelo, este enum. Excelente, así ahora queda completito. Pero vamos a acceder acá, a esta ruta. La voy a copiar. Fíjense, hasta acá estamos con el get. Ahora vamos a poner así. Acá me da este error porque no lo había invocado. Vamos al código. Acá me faltó esta parte que lo habíamos creado, pero no lo había invocado. Ahora sí. Y miren lo que me muestra. Fíjense, acá vamos a aumentar ahí. Acá ya podemos ver que la gente entendió la petición y decidió usar la tool Publish Post. Fíjense que nosotros no llamamos esa clase manualmente. Gemini analizó el prompt y generó por su cuenta los argumentos que necesita la herramienta, un title y un content, que es lo que tenemos acá. Pero lo más importante está en esta clave. Has pending approvals, es decir, tiene aprobaciones pendientes y figura en true. Eso significa que Laravel detectó que Publish Post requiere aprobación humana y detuvo el flujo antes de ejecutar la acción. También podemos ver el ID de la conversación, lo vemos acá, que identifica esta conversación y el ID de la llamada a la tool. Acá está. En este caso es el call 531104. Esos datos son los que Laravel va a utilizar después para retomar exactamente este proceso. Y dentro de lo que está pendiente de aprobación, vemos que quiere hacer la IA, qué herramienta pretende ejecutar y con qué argumentos. Eso nos permite revisar la acción antes de autorizarla. En este punto, publish, post y el método handle todavía no se ejecutó. La IA ya tomó la decisión, pero Laravel está esperando que un humano diga si esa acción se aprueba o se rechaza. Entonces, acá vemos bien la separación de responsabilidades. La IA decide qué herramienta necesita, Laravel controla si esa herramienta realmente debe ejecutarse. Ahora vamos a tomar esta aprobación pendiente y vamos a autorizarla manualmente. Recién, después de eso, Laravel va a ejecutar Publish Post y el agente va a continuar con la conversación. Ahora vamos a probar Publish Post. Vamos al código, vamos a las rutas acá. Voy a minimizar acá y vamos a agregar esto. ¿Por qué? Porque ahora, fíjense, vamos a poner una ruta que se va a llamar Publish Approve. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, acá en esta parte que dice continue. Significa Laravel recupera la conversación que quedó pausada anteriormente y continúala como este mismo usuario. En lo que es el ID de la conversación es justamente el identificador que Laravel guardó cuando hicimos el primer prompt. Después tenemos acá la parte de decisión. Y acá tenemos el ID, el que dijimos de la llamada, el 531104, que es el ID exacto de la ejecución de Publish Post que Gemini quiso realizar. Y acá en la parte de aprobar la decisión, es decir, la clase y el método, como humano autorizo esta llamada concreta. Laravel exige una decisión para cada tool pendiente. Además, puede ser aprobar, rechazar o incluso modificar los argumentos antes de ejecutar. Entonces, hasta este punto teníamos una llamada publish post pendiente. Ahora retomamos la misma conversación utilizando su ID de conversación y enviamos una decisión humana asociada al ID de esa tool call. Vamos a ejecutar esto. Acá tenemos publish approve. Lo vamos a hacer acá.
Fíjense que acá me aparece un error porque la aprobación que estoy enviando ya no coincide con una tool call pendiente de esta conversación. Esto es importante. Laravel no aprueba una herramienta de forma genérica, sino una ejecución concreta con un call ID específico. Así que voy a generar nuevamente la solicitud, voy a copiar el ID de la conversación y el nuevo call ID y aprobar exactamente esa ejecución. De hecho, esto muestra una parte de seguridad bastante interesante. No podés reutilizar cualquier aprobación sobre cualquier acción. Laravel valida que la decisión corresponde exactamente a la tool call que está pendiente. Vamos acá a Publish Test, ejecutamos de nuevo. Ahora sí, Laravel me generó una nueva conversación y una nueva llamada pendiente. Acá tengo el ID y dentro de Pending Approvals tengo el ID, el Call ID. Ahora vamos a nuestro código y acá para aprobar vamos a poner en el response lo siguiente. Ahora vamos a ejecutar. Lo que hago ahora es retomar exactamente esa conversación y enviar una decisión humana asociada a esa tool call concreta. Vamos a ejecutar. Y fíjense, miren, aquí encontramos algo interesante. La aprobación se genera correctamente. Laravel pausa la tool y nos devuelve el call ID. Pero al intentar reanudar la conversación, el SDK no está reconstruyendo esa aprobación como pendiente y lanza una excepción. El código que estamos utilizando coincide con la documentación oficial, así que esto no parece ser un problema de sintaxis de nuestra implementación, sino del estado que el SDK está recuperando al continuar la conversación. De hecho, el SDK todavía está evolucionando bastante rápido y actualmente existen issues abiertos relacionados con la reanudación del tool approval. Miren, acá está el problema. Vamos al Publish Agent y habíamos dejado acá esta función de mensajes que ya se crea por defecto. Y la documentación de Laravel dice explícitamente que si usamos Remembers Conversation, no tenemos que definir manualmente esta parte de mensajes porque si existe, tiene prioridad sobre el trait y Laravel deja de cargar el historial. Entonces vamos a quitarlo. Vamos a quitar este import. Y solamente tenemos que tener acá este método de instrucciones y el de tools. Vamos a ver ahora. Y miren, ahora sí funciona correctamente. El problema era simplemente ese método de mensajes. De esta manera completamos todo el proceso. Laravel recuperó la conversación que había quedado pausada, encontró la tool pendiente, validó nuestra aprobación y recién en ese momento ejecutó Publish Post. El resultado de la tool volvió a la gente y Gemini pudo continuar la conversación confirmando que la publicación se realizó correctamente. Fíjense además acá en Has Pending Approvals, ahora es false porque esa acción ya fue resuelta. También encontramos un detalle importante cuando usamos Remembers Conversation. No debemos sobreescribir al método de mensajes, devolviendo un array vacío, porque ese método tiene prioridad y evita que Laravel recupere el historial persistido. En nuestro caso, eso impedía encontrar la tool call pendiente al continuar la conversación. Así que si alguna vez le pasó, muy bien, ya tenemos la solución. Bien, ahora vamos a ejecutar acá de nuevo. Esto me va a dar una nueva conversación. Fíjense, tenemos acá la 5239, 785239. Ahora genero otra. Volvemos a la ruta, acá en web, y le vamos a poner los valores, el call ID nuevo. Acá está el 568692. Entonces ahora tenemos nuevamente Publish Post pendiente, pero esta vez voy a rechazar la ejecución. Fíjense que además puedo enviar un motivo del rechazo. Laravel no va a ejecutar el handle, sino que va a devolver esa decisión a la gente para que continúe la conversación sabiendo que la acción no fue autorizada. Vamos a crear acá otra y va a ser, vamos a poner una ruta que va a decir Publish y rechazado, Reject. Pero fíjense que ya tengo el nuevo ID. Como esto solamente está hardcodeado y fíjense que todo depende del ID que vayan generando. Vamos con una acá y vamos a poner la ruta. Entonces acá tenemos la otra rama del flujo. En este caso rechazamos la ejecución de Publish Post. Por lo tanto, Laravel no ejecutó el método handle de la herramienta. Sin embargo, la gente sí recibió el resultado del rechazo y continuó la conversación teniendo en cuenta ese motivo. Por eso responde que el post quedó pendiente de revisión antes de publicarse. Y fíjense que Has Pending Approvals vuelve a ser false porque esa decisión, como dijimos, ya fue resuelta. Con esto vimos el flujo completo de Human Tool Approval en el SDK de Laravel. La IA puede decidir qué herramienta necesita,
Laravel puede pausar esa acción y nosotros podemos aprobarla o rechazarla antes de que el código realmente se ejecute. Eso es especialmente útil para acciones sensibles como enviar correos, modificar datos, procesar pagos, borrar información o ejecutar tareas sobre ambientes de producción. La idea no es quitarle autonomía a la IA, sino poner supervisión humana exactamente donde hace falta. La IA toma la decisión, Laravel nos deja conservar el control. Gente, espero que este video les haya gustado. Nos vemos en próximos videos. Gracias. Chao.